Bueno, les invito a que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 6 de Lucas. Vamos a estar en el versículo del 12 vamos a estar hasta el 19. Y entonces vamos a estar viendo el llamado de los discípulos a ser apóstoles. Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles de entre sus discípulos, vamos a ver un poco del llamado, vamos a ver un poco acerca de estos hombres y ojalá Dios pueda realmente usar esta parte de Lucas para hablar sobre su obra, sobre su trabajo que él estaba haciendo, sobre el plan que él tenía y la manera en la que todas estas cosas caben para poder completar la obra que él tenía preparada para la redención. Entonces, vamos a leer estos pasajes y después vamos a entrar en un poco de comentario en ellos. Dice, versículo 12, dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Versículo 17 sigue diciendo, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llamado llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle que Él bendiga este tiempo en su palabra. Padre Celestial, te pido, Señor, que puedas realmente hablar a través de tu palabra, Señor. Sabemos que ella tiene el poder, Señor, de penetrar en nuestros corazones hasta lo más profundo, Señor, que en ella está la sabiduría, el entendimiento, Señor, y que es a través de tu palabra que recibimos la fe. Señor, te pedimos que nuestros corazones, nuestras mentes estén preparadas para oír lo que tienes para nosotros y para aceptar, Señor, y que podamos no solamente escuchar, entender, pero estar dispuestos a obedecer lo que tienes para nosotros. Dios, te pido que la predicación y que este tiempo en la palabra sea claro y que sea de beneficio, Señor, para las personas que están escuchando, que son creyentes, pero también si hay alguien que no te conoce todavía, Señor, que uses aún el mensaje de hoy, las palabras de la Biblia de hoy, para que ellos te sigan como Señor y Salvador. Te damos gracias por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Aquí cuando entramos en el pasaje, vemos el escenario en el que está ocurriendo esas cosas y la elección ocurre en un tiempo de incremento en oposición. Eric, la semana pasada en el mensaje, estaba hablando acerca de esto y él estaba trazando un poco esa oposición que se había visto especialmente con los maestros de la ley, fariseos, personas que estaban en ese establecimiento religioso que no estaban de acuerdo con Jesús, que no lo aceptaban como el Salvador, como el Mesías. Y entonces esa oposición está incrementando, la presión está incrementando. Y es en ese contexto que ocurre la elección de los no solamente discípulos, sino de los apóstoles específicamente aquí. Y Jesús sabe que es tiempo de elegir a los que van a seguir aún después de que Él muera, resucite y vaya al cielo, que estas son las personas que Él va a dejar a cargo de la iglesia, a cargo de la obra que Él va a hacer a través de ellos. Y entonces, en este momento es donde vemos en versículo 12, ese cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar. Y no solamente dice que fue a orar, dice, y oró a Dios toda la noche. Es importante ese detalle de toda la noche. Esto no era una decisión pequeña. Esta no era una decisión leve, ¿no? O sea, ¿qué voy a comer? Sé que voy a comer
un casado, pero va a ser bistec encebollado o va a ser, no sé, una chuleta. Bueno, para mí es muy fácil, bistec encebollado con mucho cebolla, ¿no? Pero no es eso, no es lo que está ocurriendo. Y no solo eso, sino que es una decisión de demasiada importancia, pero a veces quizás decimos, bueno, pero Jesús es Dios y es cierto, y Él lo sabe todo, pero vemos que Jesús en su humanidad, habiendo depuesto el uso independiente de su divinidad, busca la voluntad del Padre en oración. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esa autolimitación que él había, y Filipenses habla de eso. Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 habla de esa idea de que él se había vaciado de sí mismo. Y no es que dejara de ser Dios, él siempre ha sido y siempre será Dios. Pero él se ha autolimitado. En esa autolimitación, él está buscando al Padre para la sabiduría, él está buscando esa comunión y veremos eso a través de su vida. Pero específicamente aquí, él pasa toda la noche buscando la sabiduría, buscando la respuesta, buscando cuáles son las 12 personas. Y es importante decir que dice versículo 13 ahí, si seguimos leyendo, dice, al amanecer llamó a todos sus discípulos. Hay que entender. Él no estaba con los 12, él estaba con un grupo grande de personas y está eligiendo de entre todas estas personas, él va a elegir a estas 12 personas que van a ser instrumentales, y cada una va a tener su lugar específico. Entonces él está orando toda la noche, buscando la voluntad del Padre. Y al haber encontrado esa voluntad, y él llama a sus discípulos, llama a todos, dice versículo 13, al amanecer llamó a todos sus discípulos y escoge a cuántos. Dice, y él escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Eh, es, es interesante ahí que dice que sabemos cuando pensamos que en todos, y dije, el grupo es grande, en Mateo capítulo 15 sabemos que hay más de 4,000 hombres específicamente. Comentaristas dirían que con mujeres y niños y todo, el número podía ser de personas que estaban siguiendo a Jesús entre la muchedumbre. 20,000 personas, a veces hay casos en los cuales indica que estaban tan apretujados, estaban tan cerca que se estaban pisando unos a otros, ¿no? Estaban uno encima del otro. Y aunque digamos, bueno, todos esos no son sus discípulos, y vamos a hablar un poco más de eso después, él tiene más de 12 discípulos, y cuando hablamos de discípulos estamos hablando de personas que estaban siguiéndolo, porque sí, pero sí dentro de eso tenemos personas que lo están siguiendo para ver qué pasa, para escuchar, para recibir algo, para ver qué pasa, porque oyeron que Jesús era un buen charlista, entonces fueron a verlo. Pero hay personas que lo están siguiendo porque tienen algo más de fe, pero vemos también en Juan capítulo 6 que no todos están dispuestos a realmente seguirlo. Cuando Él les habla y les dice, bueno, si van a seguirme, si van a ser mis discípulos, tienen que comer mi carne, beber mi sangre, y ellos dicen, no, no, esta enseñanza es demasiado difícil, lo que Él está pidiendo no es posible. Ellos no tienen un entendimiento espiritual, pero no solo eso, sino que realmente en ese grupo de personas hay muchas personas que no estarían dispuestas a hacer lo que Él dijo de tomar su cruz y seguirle. Pero de entre esas personas, Dios sí tiene a 12 hombres específicamente elegidos para un propósito muy especial. Y de ahí es donde vemos este grupo de personas. Y es también importante ver que en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y no solamente en ese capítulo 6, 70 habla de eso, 13, 18 de Juan también habla de esa idea de que eso no es simplemente que Jesús estaba caminando y 12 personas se apegaron a él. No sé si usted ha visto Forrest Gump alguna vez, y hay una parte donde él empieza a correr y no deja de correr, ¿no? Y el hombre está corriendo y dice que corría hasta que llegué a un mar y me di la vuelta y fui para allá. Y no es como Costa Rica, que de lado a lado son como 200 kilómetros, ¿no? Si no estamos hablando de 3,000, 4,000 kilómetros, ¿no? El hombre está corriendo y en algún momento van conectándose personas y de repente usted ve que hay un chorro de gente detrás de Forrest Gump corriendo, y un día él deja de correr y ya. Y, no sabe, y están como, ¿qué pasó?
no estamos hablando de eso, estamos hablando muy específicamente de que estos hombres, los apóstoles, que eran seguidores, eran discípulos de Jesús, pero que Jesús les eligió a ellos. Él está siguiendo el mandato del Padre y con un propósito muy específico, y Jesús le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y la selección, el número, no quiero pasarme por encima, el número de 12 es muy importante. Tiene varias connotaciones, pero la más clara, la más obvia, está hablando de las 12 tribus de Israel. Y quizás usted me dice, Jonathan, suave, Jonathan, time out, un momentito. Porque está hablando de 12 hombres que son 12 apóstoles, pero que eran seguidores de Jesús, entonces eran discípulos, pero ahora me está hablando de 12 tribus. ¿Qué se refiere eso a las 12 tribus de Israel? Bueno, así como rápidamente lo que diría es que en el Antiguo Testamento, que es el principio de la Biblia, aprendemos sobre la creación, aprendemos sobre el plan que Dios tiene. Dios empieza a revelarse como Él es para que lo conozcamos. Y Él dice que va a formar un pueblo. Y Él empieza por un hombre llamado Abraham y le hace una promesa, que Él va a formar un pueblo de Él, una nación, y que todas las naciones serán bendecidas a través de Él. Y así una pista de eso es que está hablando de que entre su descendencia estaría Jesús, y esa sería la bendición para todo el mundo. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac recibe esa misma promesa. Y Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene varios hijos. Y de esos hijos, bueno, hijos e hijas, pero él tiene de sus hijos, salen las 12 tribus de Israel. Jacob lleva a su familia a Egipto, están en Egipto durante un tiempo, eventualmente al principio como invitados y después como esclavos. Y Dios los salva de ahí, que llamamos el Éxodo, los saca después de las 10 plagas. Quizás ha visto la película de Moisés y los 10 mandamientos, he visto las plagas. Dios saca a Israel de ese momento y establece un pueblo, o sea, una nación que se llama Israel. Y en esta nación está dividida en 12 tribus. De esas 12 tribus es de las que estoy hablando. Y por eso y eso era muy importante, porque eso era como una definición, ¿no? Como en Estados Unidos tenemos 50 estados, ¿no? Y en Costa Rica hay provincias, y en España hay provincias, y en la mayoría de los países hay estados o provincias o algún tipo de división. Pues ellos tenían tribus, que eran familias grandes, con miles de personas, y el terreno había sido dividido en ello. Pero es un demarcador también que representa la identidad y las personas de Israel. Y el problema es que en el tiempo en el que Jesús llega a Israel, que el Mesías, el Salvador, llega a Israel, y lo vemos a través de sus dirigentes religiosos, es que realmente ellos han apostatado, que es una palabra que significa que se han ido de la creencia, de la fe de Dios, que ellos se han apartado de Dios. Entonces, eso está ocurriendo en un tiempo en el que las 12 tribus originales de Israel, que deberían haber sido cada una de ellas en luces que hablan del único Dios verdadero, ellos han perdido esa luz está apagada. Y los 12 discípulos están realmente de una forma reemplazando, o sea, son como una reinstitución de estas 12 tribus, en el sentido no literal, pero ellos son la nueva generación. Y quizás en el Nuevo Testamento, bajo un nuevo pacto, Dios tenía un trato con las personas en el Antiguo Testamento, y está estableciendo un nuevo trato con Jesús, con la salvación que solamente Jesús da. Y Él está estableciendo con estos 12 hombres como un reinicio, porque ellos están realmente reemplazando hasta cierto punto esta institución que estaba caída de las 12 tribus. Entonces, el número 12 es importante, y si usted lo duda, simplemente vea en Hechos capítulo 1, que como sabemos que uno de estos discípulos, su propósito específico no era para servir a término largo, sino que él era el que iba a traicionar a Jesús, y él iba el que iba a vender a Jesús a sus enemigos.
Judas Iscariote, ellos lo reemplazan. ¿Por qué lo reemplazan? Si el número no importa. No, el número importa, es importante. Jesús había elegido 12 y ellos lo reemplazan con un hombre por el nombre de Matías. Lo vemos eso en el primer capítulo de Hechos. Entonces, Jesús elige muy a conciencia. Ese es el plan de Dios, eso es el propósito que Él tiene. El número es importante, las personas que está eligiendo son importantes. Y eso nos trae a la lista de las personas. Cuando vemos esta lista, nos damos cuenta de varias cosas. Si estudiamos en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cada uno de ellos obviamente listan estos apóstoles que Jesús, que son una parte muy importante de su ministerio, y en cada uno de estos lo dividen como en tres grupos. Y aunque el orden es un poco diferente, no en todos el orden es exacto, el orden de estos grupos sí se mantiene igual. ¿A qué me refiero con eso? Es que en el primer grupo, en todos, aparecen Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y en el segundo grupo aparece Bartolomé, Felipe, Bartolomé o Natanael, si es en Juan, es la misma persona, Mateo y Tomás. Y en el tercer grupo aparece Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote. ¿Ok? Y ahora, entre esos grupos, puede haber un cambio, ¿no? Que Felipe sea primero y Bartolomé segundo y viceversa, ¿no? Pero el orden es el mismo. Y interesantemente, el orden realmente no es un orden así como al azar, sino es un orden que está atado cercamente a la intimidad que ellos tenían con el Señor. El primer grupo es el grupo que está más cercano a Jesús. Y en ese primer grupo, interesantemente, tenemos dos grupos de hermanos. Pedro y Santiago son hermanos y Juan y Andrés son hermanos. ¿Ok? Y vemos en ese grupo también los que llamaríamos como lo más cercano, los tres que estaban más cerca de Jesús. Y en todas las listas también una cosa que hay en común es que el primero siempre es Pedro y el último siempre es Judas Iscariote. Interesantemente ahí tenemos hacia el final algunos que están un poco más explicados, como Santiago, el hijo de Alfeo, para distinguir a Santiago, el hermano de Pedro. Y también tenemos a Simón, que era el celote, y vamos a hablar un poquito más acerca de qué significa eso en un momentito. Judas, el hijo de Jacobo, que no es Judas el que traicionó a Jesús, muy importante entender la diferencia, y después Judas Iscariote, y ese es el malo, ¿no? El que traicionó a Jesús con ese beso, lo entregó a las autoridades para que lo crucificaran. Ahora, de entre todas esas cosas, y yo sé que estamos hablando de mucha información, pero creo que es importante porque esos hombres tienen un trabajo muy importante, no son cualquier persona. Eh, y Dios tenía algo muy específico para ellos. Y creo que es importante que nos demos cuenta de algunas de esas diferencias que existen entre ellos, ¿no? Y quizás una de las diferencias más marcadas que pudiéramos ver es una realidad de Jesús, y no solamente con estos 12 hombres, sino es algo que Jesús hace en todos lados, y es la manera en la que Jesús puede unir personas. Y una manera en la que lo vemos muy claramente es en Mateo, Mateo que era un cobrador de impuestos, y vemos a Simón que era un celote. Bueno, ¿qué significa eso? Hace 2 o 3 semanas hablamos sobre el llamamiento de Mateo, que era un cobrador de impuestos, y yo hablé un poco acerca de la realidad de que él no estaba, bueno, a nadie le gustan los impuestos. Bueno, si usted me dice que le gustan los impuestos, bueno, usted no paga impuestos. Creo que a nadie le gustan los impuestos, ¿no? Entendemos que son necesarios, pero es suficientemente a veces difícil pagar los impuestos cuando es para nuestro país y cuando es para asfaltar la calle que está fuera de mi casa, donde hay un hueco, donde a veces se queda un carro y no sale, ¿no? Y esas cosas, estas situaciones, para recoger la basura, todas esas cosas que hacen los impuestos. Pero en el caso de Mateo
no está recaudando impuestos para Israel, para las mejoras de las calles, para las mejoras del templo. No, él trabaja para Roma. Él está trabajando para las personas que están oprimiendo, porque en ese tiempo, en el de Jesús, recuerden que Roma es el que está en control, ellos han subyugado, ellos han entrado y han invadido Israel y lo controlan ahora y les están sacando los impuestos para pagar lo que ellos quieran pagar, más soldados, para pagar al soldado que está en la esquina eh, eh, manteniéndoles bajo control, ¿no? Entonces, Mateo está haciendo eso. ¿Y qué se refiere a Simón, otro de los discípulos, que era un celote? Bueno, un celote era una persona que era celosa de la independencia y de la identidad de Israel. Entonces, en otras palabras, era una persona que era una persona que estaba completamente opuesta, odiaba. Yo creo que nadie le gustaba Roma, pero estas personas se sentían tan indignadas por lo que Roma hacía y la manera en la que los maltrataba y la manera en que los abusaba, que ellos estaban en contra, verbalmente lo manifestaban, pero tomaban acción. Hasta cierto punto podemos decir que hoy en día habrían sido conocidos como terroristas. Yo me crié en España y había partes de España en las que ellos no sentían el deseo o no sentían que era correcto que estuvieran bajo el control de España y eran separatistas, ¿no? Y ellos tenían a veces eran protestas de pintar algo en la pared, ¿no? En contra de la Policía Nacional o el control nacional o el gobierno federal, pero en otras instancias eran actos terroristas, actos de violencia, actos de matar a personas. Y en el sentido de esto, los celotes estaban en esa categoría de donde ellos sentían de tal fuerte manera que era tan incorrecto que ellos tenían que hacer algo. Entonces, Simón está en esa categoría, está en ese grupo de personas, está en un grupo de personas que son conocidas por hacer actos de vandalismo y robar y matar incluso a romanos o a simpatizantes de romanos. En otras palabras, es muy posible que Mateo en algún momento hubiera estado en la mira de Simeón, eh, porque era una persona que estaba robando a sus hermanos, según los celotes, para pagar a los romanos. Entonces yo no me puedo imaginar a dos personas más opuestas, que esto es el peor conflicto que usted se puede imaginar en una guerra, cara a cara, dos personas que están en un bando completamente opuesto uno de los otros. ¿Y qué hace Jesús? Los unifica. Porque aunque antes, en su vida anterior, el cobrador de impuestos y el celote eran enemigos y no se podían ver, y uno quería quizás matar al otro, ahora tienen un Señor que se llama Jesucristo y lo aman a Él más que nada en esta tierra. Y ahora el amor al dinero o el amor a la patria o el nacionalismo o la avaricia, todo eso es basura para ellos. Pablo hablaría de eso, de su cambio en su mente y de su perspectiva de las cosas del mundo, de cómo esas cosas ya no tenían valor. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. Y Cristo había unido. Y Cristo tiene el poder de hacer eso. Estamos viviendo, y no es nada nuevo, pero estamos viviendo en un tiempo en el que hay tanta división en tantos lugares. En mi país, en Estados Unidos, hay división entre personas políticamente, entre personas racialmente muchas veces, y diferentes opiniones, e incluso personas que tienen diferentes maneras de pensar de cómo se debería tratar la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia, diferentes maneras de pensar en cosas y están peleadas. Y esa es la naturaleza del mundo. Juan 10:10 Jesús dice que el enemigo, hablando de Satanás, lo único que quiere hacer es robar, matar y destruir.
Eso es lo que siempre están intentando hacer, que las personas se peleen, que los hermanos se peleen, que las esposas y los esposos se peleen, que no haya armonía, que no haya vida. Pero Jesús ha tenido un resultado completamente opuesto con estos hombres. Ojalá Él esté haciendo eso en nuestras vidas. Ojalá usted cuando está viendo en Facebook y ve un hermano, un amigo, alguien que usted ama y que tiene una posición diferente que usted pueda entender, sabe que yo tengo a Cristo, entonces yo, no es que no me importan estas cosas, pero hay cosas más importantes. Yo estoy viviendo con la mira en la eternidad y no voy a dejar que estas cosas me hagan que yo me ponga en esta esquina mientras estoy tirando piedras a mi hermano o mi amigo o mi vecino que está en ese bando. Jesús ha venido a que, y lo vemos en la iglesia, en nuestra iglesia local, en que hay personas muy diferentes, con opiniones muy diferentes, y a veces, ¿sabe qué? A veces nos ofendemos unos a los otros, a veces decimos cosas, a veces tenemos razón, a veces como pastor digo cosas que son bíblicas y que esas a usted no le gusta. ¿Sabe cómo sé eso? Porque a mí pastores me han dicho cosas bíblicas que no me gustaban, pero después yo veo que es correcto y es bueno que haya dicho eso. A veces yo y otras personas decimos cosas incorrectas porque somos humanos, decimos cosas que no están bien o no hablamos con amor. Pero Jesús puede tomar a un enemigo natural, a dos personas que quieren nada más que pelear, y puede darles amor uno por los otros. Él pidió al Padre eso en el capítulo 17 de Juan, que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Y no solamente Él tiene a estas personas, y en versículo 13 no elige solamente a estas 12 personas que son increíblemente diversas, sino que Él los llama para ser, versículo 13 hacia el final dice, para que fueran apóstoles. Y quiero que veamos esta palabra un poquito, porque creo que es muy importante que le pongamos atención, que la palabra apóstol viene de la palabra en griego apóstolos. La idea de esa palabra se refiere a un embajador o mensajero que tiene toda la autoridad del que lo manda. Nosotros conoceríamos esto como un poder, ¿no? Cuando se le da un poder a otra persona, ¿no? Y entonces yo no puedo estar en un lugar y alguien puede firmar por mí. Y en este caso, más allá de firmar, sino que su palabra tiene ese mismo peso, es como el embajador. Y vemos este ejemplo, y eso no es una idea solamente del Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. En el griego, no, disculpe, en el hebreo es que estoy pensando en cómo se dice esta palabra. Creo que es saliach. La palabra saliach en hebreo, donde hay ejemplos de esta misma idea, de personas que hubieran sido apóstoles. Un ejemplo hubiera sido en el Sanedrín, que era un grupo, que era el grupo integrante de como la máxima autoridad religiosa que estaba en Jerusalén, pero que veía por encima no solo las situaciones en Israel, pero incluso había personas, hay un término que se llama diáspora, que es los judíos que habían sido mandados a otras partes, que no estaban en Israel. Entonces digamos que hubiera algo que tuviera que tratarse con unos judíos que estaban en Roma. Entonces ellos mandarían a estos saliach a ese lugar, y cuando ellos daban la palabra estaban hablando por el Sanedrín, por ese grupo que gobernaba sobre las cuestiones religiosas de Israel. Entonces, esa es la idea de un apóstol. ¿Okay? Un apóstol es una persona que habla con autoridad para otra persona. Entonces, Jesús, y vemos, entonces empezamos a ver la importancia, ¿no? de elegir a las personas correctas, de que estos sean los hombres correctos, y que porque lo que van a hacer es sumamente importante. Y ellos van a tener esta autoridad que no es cualquier cosa. Y Jesús vemos, si vemos a través hasta ahora y más allá en la vida de estos hombres, vemos vemos un proceso que ellos llevan con Jesús. Podemos quizás verlo en 5 pasos. Primeramente, ellos creen en Jesús. Y después de que ellos creen, ellos los llama a dejar sus trabajos. Entonces eso es como lo que hemos visto antes, ¿no? Ellos conocen a Jesús, creen en Jesús, Él les dice, vengan, síganme,
Entonces dejan sus trabajos y quizás podríamos llamarlo el tercer paso, Él los llama para ser apóstoles, que es lo que estamos viendo ahora. Pero de ahí pasamos a un cuarto paso, que Él los mandará en el futuro a predicar a Israel, a dar el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio a Israel. Y no se para ahí, sino pasamos a otro paso en el que les manda que prediquen a todo el mundo. Entonces ellos creen, después le siguen y dejan todo para seguirle. Y Él elige a estos hombres específicamente, estos 12, para ser sus apóstoles, para ser sus embajadores, para tener esa autoridad en su mensaje. Los manda primero a Israel y eventualmente a todo el mundo. Los apóstoles, por la gracia de Dios, son personas que tuvieron un rol muy grande. Y a veces quizás creo que podemos como descuidarnos un poco de darnos cuenta realmente de algunas de las cosas que ellos hicieron, la posición y lo especiales que ellos eran en ese sentido. Y ellos fueron, una de las maneras en las que eran especiales es que fueron fundamento de la iglesia. Vemos en Efesios 2:20, habla de eso, de que ellos son como el fundamento de la iglesia, con Cristo siendo esa piedra angular. Él es la parte más importante, pero ellos son usados como fundamento de la iglesia. También ellos reciben revelación de Dios de una manera especial. Efesios capítulo 3:5 nos habla sobre eso, de una manera con ellos y los profetas que no era normal y que era especial. Y a través de ellos recibimos la vasta mayoría del Nuevo Testamento, es a través de a través de los apóstoles. También fueron dados para edificar la iglesia. Ellos tienen una posición especial. Efesios capítulo 4, 11 a 12 nos habla sobre esto, que ellos tienen una posición especial para ser los edificadores en ese proceso que Jesús está usando, que Jesús inicia y que está estableciendo la iglesia. También vemos que la palabra de ellos tenía autoridad y eso tiene sentido. Ellos son llamados apóstoles, han sido dados esa posición especial. Entonces, ellos, su palabra tiene autoridad especial, pero sus vidas también son ejemplares. Podemos ver ejemplos de eso en Efesios capítulo 3 también, en la manera en la que ellos son un ejemplo para el resto de la iglesia. Para nosotros todavía hoy leemos esos pasajes y aprendemos sobre su vida y somos inspirados y nos damos cuenta de cosas que deberíamos hacer o no hacer a veces en algunos casos en nuestra vida. También ellos fueron dados poder milagroso, el cual se usaba para afirmar el mensaje. Vemos eso en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Ellos tenían un poder especial y no es el único lugar, pero es un ejemplo en el que ellos podían hacer cosas que no eran normales y no son las cosas que vemos todos los días hoy tampoco. Pero era para un propósito de afirmar el mensaje que ellos estaban trayendo de la palabra de Dios, un mensaje que cosas que nunca habíamos oído, son secretos que estaban siendo revelados, que vienen con autoridad y finalmente también fueron bendecidos de gran manera. En esta vida, aunque sufrieron también, tuvieron bendiciones especiales, pero en la venidera, en la eternidad, según Apocalipsis 21, 12 al 14, vemos eso, que ellos tienen una posición especial hasta el punto que sus nombres están en las puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces, estas personas no son cualquier persona, no son, bueno, son los primeros 12 discípulos, los primeros 12 seguidores de Jesús. No, son personas que tienen una posición muy específica y son personas que Dios usó de una manera muy importante. Tampoco eran perfectos. Entonces podemos tener la tendencia quizás de no darles el lugar que se merecen. Al igual podríamos elevarlos a una posición que no tenían. La realidad es que no fueron siempre ejemplares. O sea, ellos tenían sus fallos. Podemos ver varios ejemplos. Ellos sabemos que eran torpes en entendimiento y sin sabiduría espiritual. Ellos no entendían todo lo que estaba ocurriendo. A veces tenían a Jesús enfrente y no se dan cuenta y Pedro era bueno para manifestar esta realidad. Pero no solo eso, sino que les faltaba muchas veces la humildad. Ellos peleaban por posición y no es como una vez solamente, sino varias veces. Jesús habla con ellos, hay una instancia en la que están caminando y Él les para y les dice, "Hey, ¿de qué están hablando?" Y se quedan como callados. ¿Por qué? Porque estaban hablando
sobre quién era el más grande. O sea, vean, estaban jugando de vivos. O sea, no, yo soy más grande, usted es más grande. Incluso lo vemos al final de la vida de Jesús, en la última cena, cuando Jesús está hablando con ellos, están hablando de quién va a ser el más grande. Incluso dos de ellos involucraron a su mamá para que ella hablara con Jesús y dijera, oye, no puedes poner a uno tu derecha y uno a tu izquierda para que sean los más importantes. Entonces, les faltaba humildad y Pedro es un buen ejemplo de esto y vamos a ver en su vida un poquito sobre eso, pero eran débiles en fe. Pedro es un buen ejemplo de eso. A veces demasiada fe y a veces no suficiente fe. Y están en una barca y Jesús le ha dicho que van a cruzar al otro lado, pero ellos creen que van a morir y él les tiene que reprender, tiene que decir, hey, ¿qué les pasa? Porque no tienen fe. Y les faltaba poder. Hay una instancia en la que Jesús les manda y ellos intentan echar un demonio y no funciona. Y ellos vuelven y están como, Jesús, no entendemos por qué tú siempre puedes echar a los demonios, pero nosotros no podemos. Y él dice, hey, les falta fe. ¿Qué les pasa? Hey. Entonces, no son perfectos. Pero para mí me parece que es importante esta realidad porque, y no es nada nuevo en la Biblia, ¿cuántos ejemplos podemos pensar de personas imperfectas en esta palabra, en la Biblia? Y personas importantes, Noé, hablamos antes, Abraham, Isaac, Jacob, los tres con grandes problemas. También Moisés falló, Abraham, no sé por qué se me mete en la cabeza, o sea, Abraham no, Aarón. Aarón era el primer sumo sacerdote que Dios estableció. Entonces piense, este es el sacerdote que debe de liderar la adoración correcta de Dios con la manera en la que Él ha explicado que deben hacerlo. Y dentro de nada lidera a todo el pueblo a adorar a un ídolo. O sea, Josué se jala sus tortas. David se jala sus tortas. Jonás, profeta de Dios, mete la pata. Les animo, el jueves vamos a hablar un poquito, vamos a desempacar algunos de estos casos, hablar un poquito. ¿Y por qué hablo de esto? Hablo de esto porque la realidad es que no hay personas perfectas y eso es parte importante del Evangelio. Es el hecho de que si no fuera por Jesús, estamos listos. ¿Por qué digo eso? Pues porque la palabra de Dios claramente dice que porque todos han pecado, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Hay un precio, somos culpables, todos, de pecar, y no podemos estar en la presencia de Dios con nuestro pecado. Entonces somos culpables, entonces alguien tiene que pagar. Entonces la persona natural que debería pagar soy yo por mis pecados. O sea, yo debería ser condenado. Pero Jesús viene en mi lugar, esa es la obra que hizo Jesús de redención, de salvación, de ponerse en mi lugar, de sufrir por mí, morir por mí, dar su sangre por mí. Y entonces vemos en este caso, sean los apóstoles, sean los patriarcas, sean diferentes personas que vemos, personas importantes en la Biblia, todos eran imperfectos, pero Dios los usa. Y ese es el caso con estos hombres, con los apóstoles. Y quizás uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa a alguien que es grandemente imperfecto, además de mí, sería Pedro. Pedro es una persona que es impulsivo, que un día tiene fe para morir por Jesús y otro día está corriendo, y tiene todas estas situaciones. Y si usted recuerda que él había prometido a Jesús que moriría por él y justo después cuando Jesús está está en el tribunal y están preparando para crucificarlo, él deniega a Jesús y se va corriendo y está triste y después cuando Jesús resucita se lo encuentra y habla con él y tiene esa conversación tan tierna para mí en el sentido de traerlo de vuelta así y él está hablando con él y lo que él le habla sobre que cuide sus ovejas, que debe comer sus ovejas, que cuide sus ovejas. Y un hombre que era tempestuoso, que tenía demasiada fe, demasiada poca fe, que no tenía control, era impulsivo, tenía todos sus fallos, todas esas cosas, días buenos, días malos. ¿Le suena familiar? Para mí sí.
Pero vea estas palabras de Primera de Pedro, capítulo 5, 2 a 5. Primera de Pedro, capítulo 5, 2 a 5. Y a ver si oyen el cambio en Pedro. Hacia el final de su vida, él dice, cuiden del rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado. ¿Se acuerdan lo que les hablaba sobre la interacción entre Jesús y él después de que Pedro le había fallado completamente? Y Jesús lo está trayendo de vuelta a él y le está mostrando que él lo perdona y que lo ama y simplemente lo encomienda a que cuide sus ovejas. Vean lo que Pedro está enseñando a otros pastores. Dice, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Él se había convertido en una persona que deseaba servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Ese es un hombre que en una explosión de rabia y de furor le había cortado la oreja intentando cortarle la cabeza a alguien para proteger a Jesús. Una persona demasiado impulsiva, pero le está diciendo, no, vivan en control, vivan de una manera sojuzgada, de una manera que refleje correctamente cómo deben de amar a las personas. Y incluso cuando tienen autoridad, cómo la manejan. Dice a los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo, tengan un buen ejemplo. Versículo 4, así cuando vengan al gran pastor, oiga las palabras cuando él dice eso, al gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Versículo 5 dice, del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y yo oigo en esto cuando pensamos en el contexto de un hombre, de un Pedro más joven, que era más impulsivo, que quizás no quería escuchar a veces ni siquiera a Jesús, que le está diciendo, ve, jóvenes, escuchen. Sus pastores a veces van a darles consejos y quizás no sean lo que ustedes quieran, pero escúchenlos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad. ¿Se acuerdan? Hablamos de ese problema que tenían todos los discípulos, parece, pero él era uno de ellos que tenían esa manera de ser soberbios, de ser altaneros y de querer esa posición. Y él dice, no, vístanse de humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pueden ver aquí en este relato cómo Jesús elige en sabiduría a estos 12 hombres, hombres sumamente imperfectos. Y quizás el más imperfecto, Pedro, resulta ser el que hace alguna de las obras más grandes. Y los que tenemos más camino por transcurrir a veces se nota más, ¿no? Cuando crecemos. Y toma a esas personas muy imperfectas y trabaja con ellos y termina haciéndolos fundamento de la iglesia. Para mí es increíble oír y ver el poder de lo que Dios puede hacer con cualquier persona, porque ninguno de esos hombres eran famosos o súper poderosos, o la mayoría eran personas muy humildes en el sentido de que no eran de trabajos prestigiosos, pescadores, personas comunes. Uno de ellos un terrorista. Y entonces ver lo que él hizo. Y vemos en versículo 17, aquí acabando, viendo los últimos versículos, dice, cuando descendieron del monte, entonces ha ocurrido la elección de los 12 apóstoles, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores de las multitudes y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Vemos aquí una escena donde Jesús ha elegido a sus 12, los ha establecido. Esta va a ser la cúpula en la que voy a formar la iglesia y estos
son los hombres que van a llevar para adelante, aun cuando yo haya ascendido, la obra que yo estoy empezando aquí. Y él baja quizás para reunirse en un sentido al grupo más amplio de discípulos y algunas personas que no son discípulos, no son, simplemente han venido para escuchar y vemos varias cosas, vemos que vienen de todas partes y vienen con todos tipos de intenciones. Hemos visto eso en semanas anteriores, algunos vienen solamente para buscar el fallo de Jesús, ¿no? Algunos fariseos estaban buscando ver cómo podían hacer una trampa con Jesús para poder condenarlo, para poder decir, ven como él no es realmente quien dice ser. Y hay personas que vienen y están escuchándolos y de todas las personas, aún los que se oponían a él, vemos ejemplos de que ellos tenían que decir, bueno, nadie ha hablado como este hombre. La capacidad intelectual de Jesús, pues no ha habido nadie como él. Nunca lo habrá. Jesús es único. Y entonces sus mensajes, su locución, la manera en la que él se comunicaba, era única. Y, y- y cuando leemos sus palabras nos damos cuenta, no hay otra persona como él. Y no lo debería haber porque es la primera vez que Dios ha venido y se ha vestido de hombre y ha caminado entre nosotros de esta manera. Y no solamente intelectual, no tiene solamente Jesús un poder intelectual, sino Él tiene un poder físico, un poder sobre las cosas, sobre el mundo físico. Y en este caso específicamente, en otros casos vemos sobre las aguas, sobre la tormenta, pero en este caso vemos como en otros casos poder sobre la enfermedad. Pero no se limita ni siquiera solamente a poder sanar a personas que están físicamente enfermas, sino Él tiene poder sobre el mundo espiritual. Y entonces solamente con sus palabras Él está liberando a personas que han estado aturdidas, que han estado atadas espiritualmente con espíritus malignos. Y al final aquí, versículo 19 dice, todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. Me encanta eso, no es la primera vez que hemos oído eso, los sanó a todos. No sé si ha parado para pensar en eso, el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder del que ojalá sea su Señor y Salvador. Y si no, el poder del que debería ser su Salvador, su Señor. Hoy, para cerrar, simplemente les traigo tres cosas para pensar. Cuando vemos cómo Jesús busca al Padre y Él busca la sabiduría y para elegir a estos hombres que van a tener un rol inmensamente grande e importante. Una decisión que no es pequeña. Para elegir a 12 hombres que son sumamente imperfectos, sumamente diferentes, opuestos en muchos casos. Uno de ellos que no es lo que pensamos o hubieran pensado que era, sino que su propósito va a ser para hacer posible la muerte de Cristo en la cruz, como era el plan de Dios para la salvación del mundo. Y ver que Dios toma a esos hombres imperfectos como ha hecho durante toda la historia y los usa para sus propósitos. Personas que están dispuestas para que Dios los use. Y vemos que no todo el que está viendo a Jesús está ahí porque cree en Él. Algunos simplemente quieren oír una buena charla. Algunos quieren ver un milagro. Algunos quieren comer un pan. Algunos quieren simplemente encontrar un error en lo que dijo para poder acusarlo. Entonces hay personas que realmente están siguiendo a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como la persona que les va a salvar. Y otras personas están ahí por un montón de otras razones. Entonces vemos este grupo diverso de personas. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál es su razón para seguir a Jesús? ¿Está escuchando hoy este mensaje? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús?
es porque es mi Salvador y porque es mi Señor y porque, como Pedro diría en el libro de Juan, en nadie más podemos encontrar la verdad, la vida, solamente en Cristo. O hay otra razón, es algo que tenemos que, sobre lo que debemos de reflexionar. Y preguntaría si somos seguidores de Cristo, si realmente somos creyentes, hemos puesto nuestra fe en Él. Él nos ha salvado, nos ha pasado de muerte a vida. Hemos creído y confesado que Él es Señor. Estamos siguiéndole en obediencia, haciendo esas cosas que Él nos dice que debemos hacer si realmente somos sus seguidores. Entonces, mi pregunta sería, ¿Él está conformándome a su semejanza? O quizás mejor debería decir, estoy siendo conformado a su semejanza, porque si soy realmente de la categoría de las personas que son seguidores de Cristo, pero no solo seguidores como para ver qué, sino no, salvos por Cristo, propiedad de Dios, comprados con precio. Entonces, el resultado de eso es que debemos estar siendo conformados a Cristo. O sea, conformado significa que al igual que cuando usted agarra ese pichel y empieza a vertirse agua en ese vaso cambia de estar en la forma del pichel a estar en la forma del vaso. La pregunta es, ¿yo, Jonathan, estoy siendo conformado a la forma de Cristo? ¿Estoy en Él? Porque eso es la expectativa, esa es la expectativa, eso es lo que la palabra de Dios dice cuando habla del fruto, que cuando nosotros estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado, aquí todo es hecho nuevo y hay una expectativa de que las cosas cambian y de que estamos siendo conformados. Ese es el proceso de santificación, de ser hechos más y más y más como nuestro Señor. Entonces, me preguntaría, ¿estoy siendo realmente conformado a Cristo? Y finalmente preguntaría, ¿soy un mensajero de las buenas nuevas? ¿Soy alguien que está tomando las palabras, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que hay salvación solamente en Él y compartiéndolo con el mundo? ¿Con autoridad? No, yo no soy un apóstol como estos 12 hombres. Yo no tengo las mismas habilidades y no tengo la misma posición y no fui elegido de la manera que ellos fueron elegidos, pero sí, 2 Corintios capítulo 5 me dice que somos embajadores de Cristo. Tenemos el mensaje, tenemos la autoridad de la palabra de Dios y podemos compartir con personas. Y mi pregunta es, ¿estoy siendo un mensajero de las buenas noticias? ¿Estoy compartiendo el Evangelio con el mundo? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, entienda que solo hay salvación en Él. Solo en Jesús es el único nombre en el cual ha sido dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente en Él. Fuera de Jesús no hay salvación. Yo no me puedo salvar, usted no se puede salvar, nadie. Estamos en guerra con Dios. Estamos separados por el pecado que está en nuestra vida, el pecado con el que nacemos, el pecado en el que vivimos, y no podemos quitárnoslo. Y no podemos volver a esa relación fuera de Jesucristo. Entonces le animo a que vuelva a Dios, que acepte a Jesucristo hoy como su Salvador, que usted clame al Señor, le pida por salvación, se arrepienta de sus pecados y le pida que le perdone de sus pecados y que lo salve. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias por ese día, te doy gracias por tu amor inmenso, Señor, un amor por el cual nosotros no merecemos, Señor, una gracia por la cual nosotros no hemos trabajado, Señor, pero en tu misericordia nos la has dado, Señor. Te pido que obres en las vidas, Señor, de cada uno de tus hijos y tus hijas,
Señor, danos un corazón de obediencia, eh, oídos y mente que entienden, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, Señor, y darnos cuenta que estás usando y siempre has usado a hombres y mujeres, Señor, imperfectos, perfectas, Señor, y estás haciendo grandes cosas con nosotros, cosas que nosotros nunca hubiéramos podido hacer, Señor, y ojalá estemos dispuestos para ser usados por ti, Señor, ser instrumentos en tus manos, para tu voluntad, Señor, para la misión que tú tienes para redimir. Te pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.